Capítulo 5, por favor, capítulo 5, versículos del 8 en adelante. Ahí vamos a comenzar, amados hermanos. Vamos a leer un par de versículos fuera de Corintios ahora, porque es necesario que nosotros tengamos la idea de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vemos líderes cristianos de diferentes índoles, ¿verdad? Cuando alguien comienza con una iglesia, no sé si su idea, hablo de este tiempo, no sé si su idea es que la gente conozca a Cristo o que venga a su iglesia y que su iglesia crezca y sea la más grande de todas, ¿verdad? Y tener una mega iglesia. O es que el reino de los cielos sea agrandado y que conozcan a Jesucristo y que le reciban como Señor y Salvador personal y que se salve, ¿verdad? Porque así como vemos el evangelio que se predica ahora, vamos a encontrar solamente aventuras, relatos, clases de coaching a la hora del servicio, cómo usted puede superar, cómo usted puede salir de sus problemas, pero nadie le habla del infierno, nadie le habla del cielo. Así es que, amados, vamos a comenzar y vamos a tratar de explicar eso. Tenga paciencia, por favor. Estos temas no son fáciles, o sea, la verdad es que son fáciles de entenderlo. Lo que no es fácil es de aceptarlo y lo que no es fácil es de vivirlo. Y tanto para los líderes o para los pastores, los encargados de las obras, como para las ovejas que reciben la enseñanza, pero la enseñanza es para todos, tanto para los líderes como para las ovejas. Así es que vamos a leer el primer versículo de esta noche, y ese está en 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga esto, por favor. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bien, amados hermanos, este capítulo 5, el apóstol Pablo deja la actitud que tenía de ordenarle a la iglesia de que ya no siga a hombres, sino que siga a Jesucristo y a su palabra y que sean ministrados por el Espíritu Santo. Inmediatamente comienza a reconvenir a la iglesia en otro aspecto, y este es el aspecto disciplinario de la iglesia, porque dice la Escritura y comienza el capítulo 5 de esta manera: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahí comienza el capítulo 5. Entonces Pablo comienza llamando la atención a la iglesia. Primero a la iglesia antes que al pecador, antes que el que estaba metido en lío. ¿Por qué? Porque hay un pecado grande, ¿verdad? Que inclusive en Deuteronomio 22:30 hay una orden específica: no tomarás la mujer de tu padre, ¿verdad? No vas a allanar el lecho de tu padre. Y aquí no se refiere a su mamá, sino que se refiere a una relación de hijo y madrastra. Pero entonces, de todas maneras, es incesto. Es algo que era prohibido en el Antiguo Testamento, pero que la iglesia de Corinto, presumiendo y hablando de que estamos en la gracia, pues entonces decía: mira, que la gracia de Dios nos ha alcanzado de tal manera y perdona todas nuestras faltas, que ahí tenemos un hermanito que anda con la esposa, con la madrastra, con la esposa del papá, ¿verdad? Y aquí puede venir a la iglesia, tomar la Santa Cena, es líder de no sé qué, estoy inventando, ¿verdad? Pero un ejemplo. Y aquí a nosotros nos perdona el Señor porque podemos hacer cualquier cosa y no pasa nada, tomando también el texto de todo me es lícito, ¿verdad? Pero me es lícito lo que es lícito para mí. Yo puedo tomar todo lo que es lícito y ponerlo en práctica. Pero entonces la iglesia había equivocado el camino, y entonces no estaban llamándole la atención a esta persona, sino que se habían quedado callados. Y entonces Pablo comienza diciéndoles: ustedes están envanecidos. Entonces Pablo comienza regañándoles: ustedes están equivocados, tienen humo en la cabeza, ¿qué les pasa? ¿Por qué no le llaman la atención, verdad? Primero sentir el dolor por lo que ese hermano está haciendo, y de una manera así, llamémoslo así, sin vergüenza, ¿verdad? Llega a la iglesia y quizás hasta con la señora, y eso es un problema, pues. Alguien me dirá: pastor, pero que no es la iglesia el hospital del alma. Sí,
Sí, eso es así. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, mis queridos hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo y le recibimos en nuestro corazón, somos nuevas criaturas. Y a nosotros se nos manda, oiga bien, a nosotros se nos manda no que estemos enseñando a continuar en el pecado, sino que se nos manda a dejar el pecado. En el último capítulo del Evangelio de Mateo, que es el capítulo 28, hay algo que se llama la Gran Comisión. Y quiero que lo vean porque eso es lo que nos mandan a hacer. Oiga esto, porque esto no solamente es evangelismo, que vamos a salir a ganar armas y ahí los vamos a dejar. Mire lo que dice, por favor. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ir a predicar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, bautizándolos. Y después dice, oiga, versículo 20, enseñándoles. ¿Qué cosa? ¿Que sigan viviendo como les da la gana? No, que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, el Señor Jesucristo dejó a su iglesia para que predicara la palabra, para que con la predicación de la palabra las personas conozcan a Cristo como su Señor y Salvador personal, se salven los que se han de salvar y estos vienen a la iglesia y son enseñados, ¿verdad? Son bautizados y son enseñados a que guarden lo que Jesucristo nos ha mandado. Entonces, no es a vivir como a mí me da la gana, sino que por el contrario, nosotros estamos prestos, oiga bien, estamos prestos a cumplir la palabra de Dios. Si no estamos haciendo así, estamos haciendo nuestro propio evangelio. Estamos predicando lo que a nosotros nos da la gana. Y dice la Biblia, dice Pablo que si alguien predica otro evangelio, Pablo dice sea anatema. Entonces, Pablo viene y les dice, bueno, yo no estoy allá, pero yo como que estoy presente, estoy ausente con el cuerpo, pero presente en el espíritu, y entonces yo hago lo que ustedes debieron haber hecho. Yo he juzgado al que tal ha hecho. Entonces, lo primero que hace Pablo es que les llama la atención y les dice, ¿qué les pasa? Despierten, ¿verdad? No estamos aquí para que la gente siga viviendo como le da la gana, sino que estamos aquí para enseñarles a guardar las cosas, las cosas que el Señor Jesucristo nos ha mandado. Entonces Pablo dice, yo ya hice lo que ustedes debieron haber hecho ya. Entonces yo ya he juzgado al que tal ha hecho. Y entonces dice estas palabras bien duras. Oiga esto, versículo 4. En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, oiga esto, el tal, ¿quién es el tal? El que andaba en una relación incestuosa, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. O sea, lo que está haciendo Pablo aquí es lo que ya no practica ninguna iglesia, que es expulsar a la persona que hace eso. O sea, hay que reconvenirlo, hay que llamarlo, hay que llamarle la atención una y dos veces, y después cuando no lo acepta, dice el Señor, no lo invento yo, no es algo que a mí se me ha ocurrido de repente, es algo que está en desuso por todas las iglesias, no por todas, siempre hay iglesias que permanecen en esa luz, pero todas las iglesias se les olvida, no les interesa la vida, el testimonio de los hermanos, y entonces yo lo que estoy haciendo aquí es explicando lo que la Biblia dice. Este es un estudio exegético, y ¿por qué ya no practican mucho el estudio exegético o expositivo? Porque de repente traemos a la cuenta cosas que no quiere oír la gente, que no quieren oír los hermanos. Y entonces, mi responsabilidad no es acariciar tu oído. Mi responsabilidad es exponer el evangelio, exponer la vida en el Señor tal como es. Entonces, Pablo dice, yo a ese ya lo entregué a Satanás. Entonces, para destrucción de la carne. Y aquí hay una expresión de Pablo que nos recuerda la permanencia de la salvación, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Está en 1 Corintios 5:5. Entonces, Pablo está poniendo a esta persona afuera del ámbito de la bendición de la iglesia. Porque cuando nosotros asistimos a una iglesia cristiana, amado, sea usted creyente o no, pero si usted se vuelve una persona
constante en la iglesia, usted recibe bendición de la iglesia, aunque usted no sea creyente. Pero por el hecho de estar ahí, hay cierta bendición. Ya no digamos, si usted abre su corazón a Cristo, usted pasa a formar parte como hijo de Dios y recibe toda la bendición que Dios tiene para sus hijos. Pero aquí Pablo no está llamando a esta persona como que fuese un impío. No, lo está excluyendo de la iglesia porque es cristiano. Y vamos a ver por qué les aseguro eso. Porque es cristiano, pero que está viviendo como el peor de los impíos. Entonces, Pablo le dice a la iglesia, mire, no es buena su actitud, no es buena su jactancia. ¿No saben ustedes, dice el versículo 6, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, que una cosa así puede arruinar el testimonio de todos los hermanos de la iglesia, puede trasladarse ese pecado, puede trasladarse esa actitud pecaminosa. ¿Y cómo se traslada? Un hermanito está queriendo meterse en un lío ahí con otra hermana y mira, si el hermano tal, mira lo que hace y nadie le dice nada, entonces yo puedo hacerlo también. Entonces, es inmadurez, definitivamente que es inmadurez, pero están viendo el ejemplo. Y entonces tenemos nosotros que tenemos que cuidar el cuerpo de Cristo. A eso nos han mandado. Yo sé que nadie lo quiere hacer, yo sé que ningún pastor quiere hacerlo, pero no podemos ignorar. Si usted es pastor, si usted es ministro, les recuerdo que un día vamos a estar presentes en el tribunal de Cristo. Y ahí se nos van a preguntar, Dios mío, cuando yo pienso eso, se nos va a preguntar, ¿qué fue lo que no dijiste? ¿Qué fue lo que no hiciste? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué te olvidaste del evangelio? ¿Por qué buscaste solo dinero? Entonces, dice el versículo 7. Oiga esto, ya vamos a llegar al punto donde queremos comenzar ahora. Limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, de la antigua manera de vivir, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? La Pascua recordaba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, en ese tiempo se mandó a que se sacrificara un cordero, el cual se llamó después el Cordero Pascual. Y entonces, pero se comían los panes sin levadura, pero prácticamente era algo, solamente una ceremonia, no tenía que ver realmente con el testimonio de las personas. Entonces era algo exterior, pero nuestra Pascua, que es Cristo, ya se presentó y para nosotros sí es interior. Y entonces nosotros tenemos que limpiarnos, así como Cristo ha limpiado nuestra alma, nosotros tenemos que limpiar nuestras obras, tenemos que hacer obras, como dijo Juan el Bautista, dignas de arrepentimiento. Pastores, que las obras no son importantes, claro que sí. Claro que sí. Nuestras obras es por lo que se nos va a juzgar en el tribunal de Cristo. Por nuestras obras, dijo el Señor Jesucristo, que nosotros íbamos a ser conocidos. Por sus frutos los conoceréis. Las obras son importantes. Que no te quede ningún tipo de duda. Las obras son importantes. Entonces, nosotros tenemos ya, amados hermanos, ya que vivir sin esa levadura de maldad, sino que no somos perfectos, tenemos un millón de defectos, pero en la medida que nosotros vamos conociendo más a Cristo, nos vamos pareciendo más a Él, leemos la palabra, oramos, escuchamos la palabra de Dios y nuestro corazón va siendo ministrado y nosotros vamos pareciéndonos más a Cristo porque el carácter de Cristo va siendo formado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Entonces sí son importantes las obras, sí es importante nuestro exterior, porque mi exterior habla de lo que hay en mi interior. Y por eso, amados hermanos, cómo habla, cómo se viste, cómo se conduce, las cosas que hace, las cosas que no hace, habla de lo que hay dentro de usted. Pero es que Dios mire el corazón. Yo no sé quién se inventó eso, amados hermanos. O sea, que Dios se queda solo con lo del corazón. Dios identifica dentro del corazón, pero nuestras obras hablan de lo que hay dentro. Y entonces, si estamos malos por fuera, es que también estamos malos por dentro. No se puede tener esa dicotomía. Entonces dice el versículo 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ¿verdad? Con la pasada manera de vivir, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad
y de verdad. O sea, con la actitud correcta para caminar y hacer las cosas bien. Y entonces dice, oiga esto, versículo 9. Y aquí es donde realmente comenzamos todo esto. Porque Pablo dice, os he escrito por carta. No está cambiando de tema, sigue con el mismo tema. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. Oiga esto. Esto quiere decir, amados hermanos, que esta era una segunda o tercera carta, no sé, que Pablo escribía a la iglesia, perdón, de Corinto. En la primera carta o en la carta anterior, Pablo les decía, no se junten con los fornicarios, ¿verdad? Es decir, les estaba diciendo, no se junten con aquellos que tienen una vida sexual licenciosa, una vida sexual pecaminosa, les está diciendo. No se junten con ellos, ¿verdad? Entonces, la iglesia había tomado mal la instrucción de Pablo, porque la iglesia, ok, no me voy a juntar con los fornicarios, pero se pensaba en los fornicarios de afuera. Y no en los fornicarios de adentro, porque de repente nos hacemos el del ojo pacho, ¿verdad? El que no sabemos y sabemos que el hermano está metido en rollo, en adulterio, en fornicación, y entonces nos quedamos calladitos porque yo quiero que venga a la iglesia, porque queremos que sea ser más y crecer. Si yo comienzo a hacer todo esto que dice la Biblia, pues se me van a empezar a ir los hermanos. Pero usted, amado hermano, mire, yo sé es difícil, yo soy pastor, pues, pero nosotros predicamos para que la gente se convierta. No estamos entreteniendo un montón de pecadores que van para el infierno. Dios nos libre de ser pastores de ovejas que van al infierno, sino que ovejas que van para el cielo, hermanos verdaderamente en Cristo. Entonces, que tenemos problemas, que van a haber un verdadero hermano alcohólico, claro que sí, un verdadero hermano adúltero, claro que sí, un verdadero hermano ladrón, claro que sí, hay de todo, habemos de todo. No hay nadie que se salve al decir, yo estoy libre de pecado, yo no cometo pecado. Es nadie, comenzando por el pastor y terminando con la persona que usted quiera. Todos tenemos problemas, todos tenemos algo que reparar, pero hay una levadura, dijimos en los versículos anteriores, de panes de sinceridad y de verdad, o sea, con la intención de cambiar. Yo vengo a la iglesia para ver cómo cambio, para entender lo que el Señor dice y aplicarlo a mi vida y ser una persona diferente. No ser el mismo sinvergüenza, ¿verdad? Solamente disfrazado de oveja, pero lobo por dentro. No, no nos ha llamado a eso. Y hablamos de estas cosas porque queremos que usted vaya para el cielo, no para el infierno, y que no esté engañado. Sus frutos van a decir no solo de las otras personas, sino de usted mismo. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces le dice Pablo a la iglesia, oiga esto, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. Y entonces Pablo les aclara la equivocación. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. El versículo 10 lo que está diciendo, yo les dije que no se junten con los fornicarios, pero no estaba hablando de los fornicarios que son impíos. No estaba hablando de los fornicarios que no conocen al Señor, no, ni con los avaros, que son los que aman el dinero por sobre todo, que están afuera, o con los ladrones que están afuera, o con los idólatras que están afuera. No, con esto no, porque no podrías llegar al mundo, tendrías que salirte del mundo, y nosotros vamos y predicamos al mundo la palabra de Dios. Entonces dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Y entonces dice el versículo 11, y aquí Pablo aclara ¿a quién se refería con los fornicarios? Dice, más bien os escribí, oiga esto, os escribí que no juntéis, oiga esto, no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Oiga esto, ¿a dónde se circunscribía la orden de Pablo? No se junte con los fornicarios. Pero no con los fornicarios que no conocen al Señor, sino que con los que dicen, llamándose hermanos, son fornicarios. Entonces dice, con los que, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que
llamándose hermano, con la actitud de creyente de nombre, dice, fuere fornicario, o sea, con problemas de índole sexual, o avaro, con problemas con las cuestiones de amar el dinero por sobre todas las cosas, o idólatra, pone muchas cosas arriba del Señor, y idólatra literal, como nosotros conocemos, o idólatra que ama más las cosas de este mundo, o maldiciente, ¿verdad? Que habla las cosas, la maldición constantemente está en su boca, o borracho, hermanito borracho, o ladrón, amante de lo ajeno, con el tal dice ni aún comáis. Mire, yo tengo que agradecerle mucho en mi primer año de cristiano, ¿verdad? Que mi primer año de cristiano, cuando llegué a la iglesia, yo era alcohólico, ¿verdad? Entonces, cuando llegué a la iglesia, lo que fui es disminuir, como decían allá en mi país, ocupaban una palabra asolapado, es decir, algo calladito. Me empecé a esconder para hacer las cosas. Entonces, los hermanos, oiga bien, por favor, los hermanos me saludaban y nunca tuve yo un reproche en el primer año, sino que solo como que me estaban dando espacio, ¿verdad? Para que yo me fuera enamorando de la iglesia. Claro, nunca hice un relajo, de ellos no se daban cuenta de mucho, hasta que la palabra de Dios, y ya vamos a llegar, en otro día vamos a llegar a ese texto que dice que ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Pero yo les agradezco a los hermanos que por un tiempo pequeño me tuvieron paciencia, hasta que llegó el momento que Dios me llamó, Dios me enseñó a través de su palabra, y entonces dejamos eso. Entonces, pero aquellos que son reconvenidos por la iglesia y no les interesa, entonces dice aquí, oiga eso, no lo digo yo lo vuelvo a poner en su pantalla, dice, más bien os escribí que no juntéis con ninguno, ¿con cuántos? Con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Y cuando dice está hablando de diferentes pecados, y quiero explicarle que no es que ahí están detallados todos, sino que aquí faltan pecados. Entonces, Pablo lo que está haciendo, no está siendo exhaustivo al relatar todos los pecados, sino que los menciona por decir un montón. Con el tal, dice, oiga esto, con el tal, ni aún comáis. Y esto, amados hermanos, es difícil, ¿no? Yo entiendo que es difícil, pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios y lo que la Biblia dice de la palabra, amados hermanos, tenemos que pensarlo bien. ¿Sabe por qué? Porque hace una comparación, ocupa una figura, la levadura. ¿Qué pasa con la levadura? Cuando usted tiene la masa y le pone levadura y la deja estar, la levadura comienza por el efecto de la masa, por el efecto de la levadura, comienza a crecer, dice la escritura, leuda. Entonces comienza a crecer, y cuando llega al tamaño que el panadero quiere, agarra el pan y lo mete al horno para que no siga creciendo. Si el panadero no lo hace y deja la masa con la levadura, pues crece y crece hasta que se arruina. Y entonces, cuando la iglesia no para estas situaciones pecaminosas dentro de la iglesia, que se están dando dentro de la iglesia, en medio de los hermanos, ese pecado crece y se corrompe no solamente a las personas que inicialmente participaron de eso, sino que a todos los que puedan estar a su alrededor. Y entonces, por eso es que dice, con el tal ni aún comáis, porque en los tiempos bíblicos y en este tiempo también, el comer con alguien implica un poco de cercanía, y cuando hay cercanía, uno siempre aprende y enseña cosas, aunque uno no esté consciente. Es más, dicen que uno es la combinación de las 6 o 7 personas con las que más se relaciona durante la vida. Así somos. Entonces aprendemos de aquí, de allá, de acá. Entonces nos influenciamos unos a otros. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que ser bien
bien sabios para determinar quiénes van a ser las personas que yo tengo cerca, a quienes yo voy a imitar, a quienes de los cuales yo quiero aprender. No me dejo, oiga bien, no me dejo contaminar de la levadura o de la maldad de otros, sino que yo decido, yo digo, no, no, de esta persona no me conviene. Muy hermano en Cristo, sí, Dios le bendiga, hermano, no tengo problemas con él, pero trato de guardar distancia. Porque tampoco yo como creyente no me gustaría y no me gustaba que mis hijos vieran el testimonio de un cristiano y yo tratando de salir del mal, de la vieja levadura o de la pasada manera de vivir, y de repente llevo a la casa a un hermano que vive como yo vivía antes. No, yo no quiero eso. Yo quiero que mis hijos vieran cómo se vivía antes y cómo se debía vivir ahora, que tendría que haber un cambio. Entonces, pero si yo me junto con aquellos que me motivan el volver a hacer las mismas cosas que hacía antes, pues entonces no estoy haciendo mucho. En Primera de Pedro, y quiero que vayamos a este texto, amados, Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Y de ahí vamos a ver un solo versículo que es el 12. Mire lo que dice, por favor. Mire lo que dice este texto. Oiga esto. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, sigue, el cristiano tiene que considerar su vida interior primeramente, pero también su vida exterior. Entonces, amados, tenemos que pensar esto. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte lo puso de esta manera. Está en Mateo 5. Mire cómo lo dijo el Señor. En Mateo 5, versículos del 13 en adelante, dice así. Mire esto, por favor. ¿Cómo nos llamó el Señor? Dice así. Vosotros sois la luz de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal pierde sus características, oiga esto, si la sal pierde las características, la sal ya no tiene razón de ser. Pero también nos dijo otra cosa. No solo nos dejó con la sal. Mire, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. Y por eso, amados hermanos, que alguien diga, no, mira, las obras no importa, está bien equivocado. No sabe, no conoce la intención de Dios en nuestra vida. Entonces, Pablo les estaba diciendo, no, yo les he dicho que no se junten con ningún hermano que tenga ese tipo de vida. Y en Hebreos, amados, en Hebreos, tenemos una referencia del apóstol Pablo, perdón, del escritor de Hebreos de esta manera. Oiga esto, por favor. Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 9. Dice así, oiga esto. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que perteneces a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, oiga, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Y el versículo principal, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amados hermanos, mire, siempre nos influenciamos, las personas que están cerca de nosotros su influencia está con nosotros poco a poco, a veces más, a veces menos, pero siempre nosotros aprendemos y enseñamos a los demás. Nuestros hijos se parecen tanto a nosotros porque conviven con nosotros.
Entonces, amados, cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando tenemos un grupo de hermanos, tenemos que ser selectivos, perdónenme, pero tenemos que ser selectivos a conveniencia de mi crecimiento espiritual, a conveniencia del crecimiento espiritual de mi familia. Si hay personas, si hay hermanos que tienen una vida reprochable, amados, mire, usted no tiene problemas con ellos, usted no tiene que andarse metiendo en líos, pero sepa que tiene que guardar distancia. Con el tal ni comáis, dice Pablo. Entonces tenemos que ser imitadores de aquellos, oiga, de aquellos, se les ponga el versículo 12, que era el principal de los que acabamos de leer, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imite a aquellos que tienen un enfoque en el cielo, un enfoque en el futuro espiritual, en su presente espiritual y en su futuro eterno, amados hermanos. Así es que allí tenemos nosotros que poner los ojos en esas personas que nos van a ser de bendición, y pensando nosotros también que nosotros podemos ser de bendición, o por el contrario, ser de maldición, ¿verdad? Entonces recuerde, y le vuelvo a poner el texto del versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario o avaro, o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Ahora procedamos al 12, dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Oiga esto, porque a los que están fuera Dios juzgará y da una sentencia. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces Pablo en ningún momento abandonó el tema, sino que les estaba explicando, les dijo primero, no, ustedes están envanecidos, han tomado mal la palabra de Dios, tienen que tomar cartas en el asunto y disciplinar a esta persona. Entonces allí nosotros estamos llamados a guardar el testimonio de la iglesia. Entonces Pablo les dice, ¿verdad? Entonces yo les escribí que no se junten con los fornicarios, pero no con los fornicarios que no conocen al Señor, no, con los que dicen que son creyentes y son fornicarios, son borrachos, son avaros, son ladrones, etcétera, etcétera. Con esos ni coman, hombre, se les va a pasar algo, se les va a pasar algo. Entonces dice Pablo, porque realmente a los que están afuera, Dios los va a juzgar, ahí déjelo. Mirá, tal fulano, borracho, ladrón, no sé qué, no sé cuándo, no le pasa nada. No se preocupe, Dios lo va a juzgar a su tiempo. Oiga, Dios va a juzgar a su tiempo. Dice Pedro que es necesario que el juicio de Dios comience primero por la casa. O sea, nuestra vida, nuestro testimonio. Entonces, dice, olvídense de los que están afuera. No le registren el testimonio, no les registren la manera de hablar, no le registren la conducta al impío. Olvídense. Háblenle del Señor sin excepción. No haga excepción y no haga acepción de persona. O sea, háblenles a todos del Señor. No digan, no, a este no le va a hablar, a este sí. No, háblenles, denles la oportunidad a todo el mundo que conozcan al Señor. Cada uno de ellos verá si se arrepiente o no, si Dios lo llama o no. Pero a los que ya están dentro, usted tiene que ser muy sabio. Y en cuanto a los líderes, tienen que tomar cartas en el asunto y disciplinar la iglesia. Pastor, pero es que ese es un problema porque si nosotros venimos y disciplinamos al hermano, que aunque no es nuevo, porque si es nuevo es otra cosa, pues es un niño. Y al niño usted no lo puede dar la reprimenda que se le da a un adulto. Tiene que tener paciencia con un niño, así como le cuento que tuvieron conmigo al principio, el primer año de ser creyente. Pero Pablo aquí dice y da una sentencia, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces usted dirá, pastor, pero es mejor que esté aquí adentro que allá afuera. No, mi responsabilidad primera son dos cosas. Es la predicación del evangelio y discipular a la iglesia, cuidar a la iglesia. Predico el evangelio allá afuera, voy y evangelizo allá afuera y discipulo dentro. O sea, mi responsabilidad principal son las ovejas de dentro y la predicación afuera. Entonces, si hay alguien que me está dañando adentro, yo tengo que cuidar. Imagínese que de repente entre a su casa un niño que usted sabe que tiene la cosa esta de viruela del mono, no sé cómo se llama, y usted sabe que lo tiene y va a jugar al cuarto de sus niños. ¿Qué va a hacer? Ay, me da pena, pobrecito, el niño se va a sentir mal.
No, perdónenme, si de repente un niño que esté enfermo con esa cosa o con cualquier cosa que se pueda pasar, inmediatamente, perdona, hijito lindo, pero aquí está mamá, aquí está su niño, por favor sea responsable y llévelo y manténgalo aparte hasta que el niño se cure. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y si alguien me pregunta, y si alguien pregunta, pero y entonces Pablo vino y lo expulsó de la iglesia. Otros dirían lo excomulgó. Eso es lo que hizo Pablo, lo sacó de la iglesia para que no contaminara al resto. Pero fíjense que Dios es tan precioso, que el Espíritu Santo es tan precioso que no nos deja sin la respuesta de qué pasó con esta persona. Porque Pablo decía, yo lo he entregado a Satanás para destrucción del cuerpo a fin de que el Espíritu sea salvo para el día aquel. Entonces, pero nos da la respuesta. ¿Qué fue lo que pasó con esta persona? Porque no se trata de mandar al infierno a todas las personas, pues a los que me parecen que no, sí, no, porque yo no puedo hacer eso. Yo tengo que tener como mapa la palabra de Dios en todas las cosas, como guía la palabra de Dios en todas las cosas que yo hago, dentro o fuera de la iglesia. En 2 Corintios capítulo 2, y esto es bien interesante, amados hermanos, ahí nos da Pablo o el Espíritu Santo la respuesta de lo que pasó. Mire qué interesante que pasó con esta persona. Dice así, 2 Corintios capítulo 2, versículo 4, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. O sea, a Pablo le dolió. No para que fueseis contristados, sino que para que supieses cuán grande es el amor que os tengo como buen líder. Versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, refiriéndose al tipo aquel al que andaba en la relación de incesto, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, no por exagerar, a todos vosotros. Versículo 6. Le basta a tal persona esta expresión hecha por muchos. Es decir, la iglesia, oiga esto, la iglesia hizo caso de la orden de Pablo y entonces sacaron de la iglesia al que estaba metido en esa relación ilícita, incestuosa. Entonces, esta persona sintió el repudio de los hermanos por no a él, sino que por la actitud que él tenía pecaminosa. Entonces, porque nosotros no odiamos a las personas, pero tenemos que evitar el pecado de alguna manera, pues, porque nosotros somos pecadores. Es como aquel, ¿verdad? El niño llorón y la enfermera que lo pellizca. Entonces, algunos que están ahí solo que están por un pasito y vuelven a la vida anterior y les damos un montón de malos ejemplos dentro de la iglesia, lo más probable es que vuelvan a su vida pasada. Y entonces, pero no termina allí. Oiga esto, por favor. Versículo 7 dice, así que, al contrario, vosotros más bien debéis, oiga esto, después de expulsarlo, y él regresó triste, perdonarle y consolarle para que no sea consumido por demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Qué precioso, mi hermano. Qué precioso. Y por eso, esa es la razón de la disciplina. ¿Por qué? Porque un creyente, un nacido de nuevo, después que le haya pasado el orgullo o haya pasado problemas, se va a recordar de quién es él, cuál es el lugar delante de Dios y vuelve a la iglesia. Lo correcto es que vuelva al mismo lugar, pues, y diga, muestre su arrepentimiento y que los hermanos, en lugar de señalarle, sino que le muestren el amor y el perdón que Dios nos ha dado a todos, porque todos nos conocimos a Dios cuando estamos muertos en delitos y pecados, y si todo saliera a la luz nos diéramos cuenta que no hay nadie perfecto, ¿verdad? No hay nadie que diga, yo no tengo pecado, yo he limpiado toditito mis pecados. No, todos tenemos problemas. Entonces, pero aquí nos damos cuenta que Dios vuelve a incorporar a la iglesia de donde espiritualmente, hablando como salvos, nunca salió. O sea, era necesario sacarlo de la iglesia local para que no contaminara a los hermanos, para que no les diera mal ejemplo a los hermanos. Pero del cuerpo de Cristo nunca salió. No hay autoridad sobre la tierra para excomulgar del cuerpo de Cristo. No.
No ha sido hombre quien incorporó a alguien a la iglesia, y no hay hombre en la tierra que pueda sacar a alguien del cuerpo de Cristo, porque ese es un decreto divino y no lo puede, los decretos divinos no están al alcance de los hombres, están dados por Dios y nadie los puede retroceder. Entonces así es el amor de Dios. Por eso es que Juan en una de sus cartas dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Y esto es precioso, amados hermanos. No para que nosotros salgamos y nos aventuremos a pecar, no, para que nosotros estemos seguros que el amor de Dios es en nosotros, como dice el corito, es maravilloso. Es maravilloso. Y no importa lo profundo que alguien pueda llegar, el amor de Dios llega hasta donde está. Y si Él se arrepiente, es vuelto a poner en el cuerpo de Cristo. Tenemos un Dios amoroso, maravilloso, amados hermanos, pero que también, amados, es un Dios santo. Y es que ese es la esencia del detalle. Es un Dios santo. Y para poder estar delante de Él, fue necesario que Cristo muriera por nosotros. Pero, y así nos limpia de todo pecado. Pero para poder mantener esa relación hermosa, nosotros tenemos que limpiarnos nosotros mismos de en las cosas que hacemos, en las cosas que decimos, los lugares que frecuentamos, las amistades que tenemos. Mire, si tiene aquellos amigos, cosas serias, hábleles del Señor. Si no se quieren convertir, vaya marcando un poquito de distancia, porque siempre, mire, con los amigotes, uno no mantiene esa actitud de cristiano, sino que la va perdiendo poco a poco. En la manera de hablar, en la manera de hacer, en la manera de pensar, nos vamos pareciendo más a ellos. Es más fácil que usted vuelva a parecerse como ellos, que ellos se parezcan a usted, si no es Cristo quien los rescata. Vamos a orar. Vamos a hacer una pequeña oración. Va a salir en su pantalla esta oración. Le invitamos a que usted lo pueda repetir y que Cristo le salve ahora. Es nuestro deseo que la gracia de Dios llegue hasta usted y usted pueda conocer en esta noche a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Muchas gracias por haberme permitido estar con usted y esperamos en el Señor siempre serle de bendición. Que el Señor le bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.